En la esfera mística de la Cábala se habla de 3 demonios poderosos, entidades que desafían la comprensión convencional y provocan una reflexión profunda sobre la naturaleza del mal y su interacción con la humanidad. Pero, ¿quiénes son estas figuras enigmáticas y cuál es exactamente su papel en el gran diseño de la creación divina? ¿La existencia de estos seres sugiere una fuerza capaz de rivalizar con Dios mismo, o acaso operan de alguna manera bajo los misteriosos designios del divino? Estos demonios no solo recorren las páginas de textos sagrados como participantes silenciosos, influyen directamente en la trayectoria de figuras bíblicas icónicas como Adán y Eva, Jacob, Job y Amnón, alineándose con el entramado de la existencia humana. Seductores, desafiantes y probadores, actúan sobre el alma animal que reside en las profundidades de las 5 dimensiones del alma humana, desde la instintiva y básica Nefesh hasta la divina Yeshida. En este contexto, ¿cómo debemos interpretar la presencia y el propósito de estos demonios? ¿Son adversarios formidables que operan al margen de la voluntad divina? ¿O desempeñan un papel vital dentro de un plan mayor, meticulosamente orquestado por Dios? ¿Cómo influyen estas entidades en nuestras vidas, moldeando nuestras elecciones y desafíos espirituales? Y, finalmente, ¿cómo podemos entender su actuación en los momentos cruciales, enfrentados por estas figuras bíblicas, reflexionando sobre lo que esto significa para nuestro propio viaje espiritual? En la tradición judía, la figura de Satanás es frecuentemente malinterpretada, especialmente en comparación con su representación en otras tradiciones. Para comprender mejor, vamos a explorar este concepto de manera simplificada y clara. Satanás, o Satán en hebreo, no es un ser maligno independiente, sino una creación de Dios, un ángel con propósitos específicos. Contrario a lo que muchos creen, él no posee un reino propio ni poderes que rivalicen con los de Dios. De hecho, su existencia sirve a propósitos divinos. El nombre Satán significa adversario u obstáculo en hebreo. Esta terminología nos ofrece una pista sobre su función. Actúa como un retador, cuyo rol es desviar a los seres humanos del camino correcto. Esto puede sonar perturbador, pero es aquí donde entra un concepto fundamental de la teología judía: el libre albedrío. Dios creó el mundo con la presencia del bien y del mal para permitir que los seres humanos tengan elecciones genuinas. Sin la opción de errar, el concepto de moralidad y virtud pierde su significado. Ahora nos encontramos con el término Yetzer Hara, que se traduce como la inclinación hacia el mal, una fuerza interna que todos llevamos dentro y que nos incita a cometer actos contrarios a las enseñanzas divinas. Este no es un ser externo, sino una parte integral de la condición humana, representando los desafíos internos y las tentaciones que enfrentamos en nuestro día a día. El tercer título atribuido a Satanás es Malach Hamavet, conocido como el ángel de la muerte. Este rol es significativamente diferente de los anteriores, asociándose al fin de la vida terrenal. Sin embargo, es crucial entender que, dentro del judaísmo, la muerte no se ve solo como un fin, sino como una transición dentro del plan divino. La narrativa de Adán y Eva en el jardín del Edén ofrece una visión profunda sobre estos conceptos. La serpiente, a menudo asociada con Satanás, representa la tentación y la inclinación hacia el mal. Yetzer Hara. Es importante notar que la serpiente en el jardín no es un mero animal, sino un símbolo poderoso de seducción y desafío moral. La historia metafórica no habla de una tentación simplista, sino de una profunda provocación sobre el conocimiento, la elección y las consecuencias de nuestras acciones. Cuando la serpiente persuade a Eva para que coma del fruto prohibido, no se trata solo de la desobediencia a un mandato divino. Es una exploración de la naturaleza humana, de la curiosidad y del deseo intrínseco de traspasar límites. La decisión de Eva de comer el fruto y, subsecuentemente, la elección de Adán de hacer lo mismo, reflejan la compleja interacción entre el libre albedrío, la tentación y las consecuencias inherentes a nuestras elecciones. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2, 17. La advertencia de Dios de que comer del fruto resultaría en muerte es frecuentemente malinterpretada. Dios no indicaba una muerte inmediata, sino la introducción de la mortalidad, una existencia finita permeada por la lucha continua contra el Yetzer Hara.
Esta narrativa simboliza la pérdida de la inocencia y el inicio de un viaje donde cada elección lleva el peso de la moralidad y las consecuencias, algo que entenderemos más adelante. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo el mal. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Isaías 45, 7. La concepción del mal dentro de la teología judía está vinculada a la idea de que es una creación divina, esencial para el ejercicio del libre albedrío. Dios, según lo citado por el profeta Isaías, afirma haber creado tanto el bien como el mal. Esta declaración subraya la dualidad fundamental de la existencia humana y la necesidad del mal como contraparte del bien para que haya una verdadera elección y, consecuentemente, crecimiento moral y espiritual. La transformación de Satanás de una entidad externa a una fuerza interna en los seres humanos es simbólica del constante desafío interno que enfrentamos, el Yetzer Hara. Esta fuerza interna es la que nos tienta a desviarnos del camino recto, a desafiar nuestros principios y a poner a prueba nuestra integridad. La presencia del mal dentro de nosotros es un recordatorio de nuestra responsabilidad personal en elegir el bien, en medio de las tentaciones y desafíos de la vida. Viendo que no podía con él, le tocó en el hueco del muslo y se dislocó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Y dijo: «Déjame ir, porque ya amanece». Pero Jacob respondió: «No te dejaré ir, a menos que me bendigas». Génesis 32, 25-26. La historia de Jacob y su lucha con el ángel de Esaú, es otra narrativa rica en simbolismo y lecciones. Jacob, un patriarca central en la tradición judía, enfrenta una batalla nocturna con un ser misterioso, frecuentemente interpretado como un ángel asociado a su hermano Esaú. Esta lucha, que culmina con Jacob siendo herido en el muslo, está cargada de significados espirituales. En la Cábala, la noción de que Satanás y el ángel de la muerte son manifestaciones del mismo principio es central para entender la naturaleza del mal y de la tentación. La batalla de Jacob, que ocurre por la noche, simboliza no solo una lucha física, sino también un enfrentamiento con la ignorancia y la oscuridad espiritual. La noche representa los momentos de duda e incertidumbre, donde la luz de la sabiduría divina parece distante. La victoria de Jacob sobre el ángel, aún resultando en una herida permanente, es una poderosa metáfora de la capacidad humana de superar las adversidades internas y externas, reconociendo y canalizando la fuerza de Dios que reside dentro de cada uno de nosotros. A pesar de estar herido, Jacob emerge triunfante, simbolizando la idea de que las cicatrices pueden ser marcas de batallas ganadas y lecciones aprendidas. El tendón lesionado de Jacob, según la Cábala, se convierte en un símbolo de la vulnerabilidad humana al mal y a la tentación, situado en la alma animal, la parte de nuestra naturaleza que es gobernada por deseos e instintos básicos. Esta interpretación resalta la lucha continua contra las inclinaciones que nos alejan de Dios, enfatizando los desafíos asociados a los deseos materiales y carnales. Los pecados cometidos a través del cuerpo, a menudo relacionados con impulsos como la avaricia o la lujuria, son vistos como manifestaciones del Yetzer Hara, actuando a través de esa alma animal. La aproximación cabalística ofrece una visión fascinante sobre la constitución espiritual del ser humano, distinguiendo entre 5 dimensiones del alma que varían desde las más terrenales hasta las más divinas. Esta división ayuda a entender cómo diferentes aspectos de nuestra existencia interactúan con el mundo que nos rodea, incluyendo la influencia de fuerzas negativas como Satanás. Nefesh. Esta es la dimensión más básica del alma, asociada con la vida física y los instintos animales, es decir, el alma animal. Es el nivel más cercano al cuerpo y a los deseos materiales, donde el Yetzer Hara tiene mayor influencia, actuando sobre nuestros instintos más básicos e impulsos. Ruach representa el espíritu o la emoción, el aspecto del alma que se ocupa de los sentimientos y valores morales. Es en este nivel donde empezamos a experimentar un sentido de moralidad y ética, un paso arriba de los meros instintos. Neshama es la dimensión asociada a la intelectualidad y la conciencia, el soplo divino dentro de nosotros. Aquí,
el alma comienza a conectarse más profundamente con lo espiritual y lo divino, buscando significado y propósito más allá de lo material. Shaya. Este aspecto del alma es a menudo traducido como la vida de la vida, reflejando un nivel de alma aún más elevado que permea la sensación de una presencia divina y una conexión con todo lo existente. Ijida, la dimensión más elevada y singular del alma, representando nuestra unidad con lo divino, la esencia más pura e indivisible del ser que está totalmente alineada con la voluntad de Dios. Satanás opera primordialmente en el nivel de Nefesh, intentando influenciar a través de los deseos e instintos más básicos. Sin embargo, las dimensiones superiores del alma, especialmente desde Neshama en adelante, están más alineadas con Dios y por lo tanto son menos susceptibles a su influencia. Entender estas diferentes facetas del alma nos ofrece una perspectiva sobre cómo cultivar nuestra vida espiritual, enfocándonos en elevar nuestras acciones y pensamientos de los niveles más bajos a los más elevados, buscando una mayor cercanía con Dios. La presencia de una dimensión divina tan profunda dentro del ser humano puede llevar a la pregunta: ¿cómo entonces Satanás consigue ejercer alguna influencia sobre nosotros? La respuesta reside en el libre albedrío, uno de los mayores dones concedidos por Dios. Este libre albedrío es lo que nos permite elegir nuestro camino, hacia el bien o hacia el mal. Satanás, aprovechando este don, busca desviar nuestra atención de las dimensiones superiores del alma, enredándonos en los deseos y preocupaciones del mundo material, de la Nefesh, la parte más animal de nuestra alma. La Cábala, sin embargo, ofrece sabiduría sobre cómo podemos combatir y superar la influencia de Satanás. Uno de los métodos más poderosos es traerlo a la casa de estudios, es decir, involucrarnos profundamente con el conocimiento espiritual y la comprensión divina. Cuando nos llenamos de este conocimiento, la influencia de Satanás se debilita, pues la luz de la sabiduría divina no deja espacio para las tinieblas de la ignorancia y la tentación. La historia bíblica de Jacob y su lucha contra el ángel de Esaú ilustra este concepto de manera vívida. Jacob, armado con la fuerza de su fe y su compromiso con los caminos divinos, logró prevalecer sobre el ángel, simbolizando la victoria del espíritu sobre las fuerzas que buscan desviarlo del camino espiritual. Esta narrativa nos enseña que, incluso ante los desafíos más duros, podemos encontrar fuerza y victoria a través de la conexión con Dios y el conocimiento espiritual. La historia del amanecer que trae la luz divina sobre Jacob está llena de simbolismo, reflejando la transformación y la purificación espiritual. A medida que la luz del sol, un símbolo de la presencia divina, aumenta, también aumenta la conexión espiritual de Jacob, iluminando su esencia y fortaleciéndolo contra las adversidades. Esta narrativa no es solo una fábula, sino una profunda lección mística sobre la capacidad de la luz divina de llenar y transformar nuestras vidas disipando las sombras de la duda y el desafío. Adentrando en el libro de Job, somos introducidos a una historia que explora la fe y la perseverancia ante pruebas extremas. Job, conocido por su rectitud y piedad, enfrenta adversidades tremendas, parte de una prueba divina de su fe. En una escena intrigante, los ángeles se presentan ante Dios, y entre ellos está Satanás, resaltando como una categoría diferente de ángel. Esta escena nos lleva a una comprensión más compleja de la cosmología espiritual, donde los ángeles desempeñan varios roles, y aún figuras como Satanás tienen su lugar en el orden divino. La presencia de Satanás en la corte celestial al inicio de la historia de Job destaca la función única que él juega dentro del plan divino. A pesar de ser un provocador de adversidades, su rol es permitido y limitado por la voluntad de Dios, sirviendo como una prueba para la fe y la integridad de los justos. La interacción entre Dios, Satanás y Job ilustra vívidamente la dinámica del libre albedrío y la soberanía divina. Los ángeles positivos que acompañan a Satanás simbolizan las buenas acciones y la rectitud de Job, destacando la naturaleza del plano celestial y la representación de los actos humanos ante Dios. La presencia de Satanás entre estos ángeles reitera su función única dentro de la creación divina. Él es el provocador, aquel que desafía y prueba la fe y la integridad de los seres humanos. Y dijo el Señor a Satanás: ¿Has considerado a mi siervo Job?
No hay nadie en la tierra como él, íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Acaso Job teme a Dios sin motivo?, respondió Satanás. Job 1, 8-9. La propuesta de Satanás de probar a Job, tentándolo con adversidades, resalta la importancia del libre albedrío en la teología judeocristiana. Dios consiente la prueba dentro de límites específicos, prohibiendo a Satanás quitar la vida de Job. Esto subraya un principio fundamental. Aunque el libre albedrío permite la existencia del mal y la tentación como medios de prueba, hay límites divinos que gobiernan hasta dónde pueden ir estas pruebas. El Señor dijo a Satanás: «Muy bien, todo lo que tiene está en tus manos, pero no pongas tu mano sobre él». Así que Satanás salió de la presencia del Señor. Job 1:12. Esta narrativa desmiente la idea de una batalla dualista entre fuerzas del bien y del mal como entidades independientes y opuestas. En cambio, subraya que Satanás opera bajo el permiso y la autoridad de Dios, no como un adversario igual, sino como una parte del plan divino destinada a probar y purificar a los fieles. Este punto es crucial para evitar interpretaciones erróneas que podrían atribuir a Satanás un poder que rivaliza con el de Dios, una noción que se aleja del monoteísmo estricto y se acerca a la idolatría al considerar el mal como una fuerza independiente. La insistencia en la unicidad de Dios es un pilar central del monoteísmo judío, como se destaca en los 10 mandamientos. La afirmación «El Eterno es uno» refuta cualquier noción de dualidad o multiplicidad divina, reiterando que no hay espacio para otros dioses o fuerzas equivalentes a Dios. Esta comprensión es crucial para evitar caer en la idolatría, que es considerada una de las mayores desviaciones de la fe. Satanás, en este contexto, no es una entidad con poder equivalente al de Dios, sino una parte del plan divino, permitida para existir con el fin de probar y refinar la fe y el carácter de los seres humanos. La influencia de Satanás en nuestra vida diaria se simboliza a menudo por las pequeñas tentaciones y desafíos que enfrentamos, como la lucha por despertar temprano o mantener hábitos saludables. Estas luchas diarias contra la pereza, la procrastinación y los deseos inmediatos reflejan el constante desafío del Yetzer Hara, la inclinación hacia el mal, que busca desviarnos del camino de la rectitud. La manera en que Satanás opera, amplificando nuestros deseos y distorsionando nuestra percepción de la realidad, destaca su habilidad para hacer que los obstáculos parezcan insuperables y las tentaciones irresistibles. Esta distorsión de la realidad tiene como objetivo debilitarnos, haciendo más difícil mantener nuestro enfoque en objetivos espirituales y físicos más elevados. La sabiduría judía enseña que el conocimiento de la Torá y una conexión más profunda con Dios son antídotos poderosos contra la influencia de Satanás. Al educarnos y acercarnos a lo divino, reducimos el espacio que Satanás tiene para operar en nuestras vidas, fortaleciendo nuestra resiliencia contra las tentaciones y capacitándonos para hacer elecciones alineadas con nuestros valores más elevados. La Cábala nos habla del poder de la imaginación que Satanás utiliza para amplificar nuestras tentaciones, haciéndolas parecer irresistibles a nuestros ojos. Este concepto se ilustra vívidamente en la historia bíblica de Eva y la serpiente en el jardín del Edén. La serpiente, una manifestación de Satanás, convence a Eva para que coma del fruto prohibido, prometiéndole que esto abriría sus ojos para ser como Dios, conociendo el bien y el mal. La serpiente le dijo a la mujer: «Ciertamente no moriréis, porque Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal». Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol deseable para hacer uno sabio, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido con ella, y él comió. Génesis 3, 4-6. La habilidad de Satanás para magnificar algo, como en el caso de la fruta que se vuelve extremadamente deseable a los ojos de Eva, destaca cómo las tentaciones son a menudo embellecidas por nuestra mente, haciéndolas más atractivas de lo que realmente son. Después de ceder a la tentación, a menudo nos damos cuenta de que el objeto de nuestro deseo no era tan gratificante como imaginábamos. Un fenómeno común en muchas áreas de nuestra vida, desde indulgencias alimenticias hasta decisiones impulsivas que prometen satisfacción inmediata. Es interesante el uso del término lehaskil en hebreo, que sugiere un llamado a la mente o a la inteligencia, indicando cómo la tentación busca infectar nuestro pensamiento.
llevándonos a creer que ciertas acciones nos beneficiarán, incluso cuando contradicen nuestros valores más profundos o nos desvían del camino espiritual. Esto resalta la importancia de discernir entre las verdaderas recompensas de la vida y las ilusiones creadas por la tentación. Nos recuerda estar atentos al poder de la imaginación para distorsionar nuestra percepción de la realidad y la necesidad de mantener una conexión sólida con nuestros valores espirituales y morales para resistir las seducciones del Yetzer Hara. Las imaginaciones alimentadas por deseos y tentaciones juegan un papel significativo en nuestras decisiones, a menudo llevándonos a cometer actos que, en retrospectiva, reconocemos como errores. La historia de Amnón y Tamar en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, es un ejemplo clásico de la literatura bíblica que ilustra esta dinámica. Amnón, consumido por el deseo hacia su hermana Tamar, imagina que satisfacer su pasión le traerá felicidad. Sin embargo, después del acto, se llena inmediatamente de repulsión y asco, un testimonio del vacío y la desilusión que a menudo siguen a la indulgencia en tentaciones ilusorias. Este ciclo de intenso deseo seguido de desilusión es característico de la influencia de Satanás, la inclinación hacia el mal, que nos seduce con promesas de satisfacción y placer, solo para dejarnos con sentimientos de arrepentimiento y vacío. La habilidad del Yetzer Hara para embellecer el pecado antes de su comisión y luego burlarse de aquellos que ceden es una táctica que busca debilitar el espíritu humano, llevando a la repetición del ciclo de tentación y arrepentimiento. Además, la figura de Satanás como acusador en el tribunal celestial tras el pecado reitera su función de acusar a los seres humanos ante Dios, resaltando las fallas y alentando el castigo. Esta dualidad de roles, primero como tentador y luego como acusador, subraya la complejidad del desafío espiritual que enfrentamos, donde la batalla contra el pecado es tanto interna, contra nuestras propias inclinaciones, como externa, en la esfera de la justicia divina. La comprensión del Yetzer Hara, o inclinación hacia el mal dentro de nosotros, es crucial para entender la dinámica interna que enfrentamos diariamente entre lo correcto y lo incorrecto. Esta fuerza interna puede a veces nublar nuestra percepción de la realidad, especialmente en momentos de tentación, donde la distinción entre el bien y el mal se vuelve borrosa. Sin embargo, es esencial reconocer que esta inclinación es una parte integrante de nosotros mismos y no una entidad externa a la que podamos atribuir nuestras faltas. Esta conciencia lleva consigo la responsabilidad de utilizar nuestro libre albedrío y fuerza interior para resistir a estas tentaciones, ya sea en relación con nuestro cuerpo o con nuestra alma. La parábola del príncipe y la prostituta, contratada por un rey para probar la fidelidad y el carácter de su hijo, ilustra profundamente la naturaleza del Yetzer Hara. En esta historia, el rey desea verificar la integridad de su hijo frente a una tentación significativa, mientras que la prostituta, a pesar de ser la fuente de la tentación, secretamente espera que el príncipe resista y permanezca fiel a las enseñanzas de su padre. Esta dualidad refleja la complejidad del Yetzer Hara, que, a pesar de incitarnos al error, también sirve como una prueba de nuestra virtud y fuerza de carácter. Los desafíos que enfrentamos y las tentaciones que se nos presentan son, por lo tanto, no solo obstáculos a superar, sino también oportunidades para el crecimiento personal y espiritual. La historia subraya la importancia de la responsabilidad personal en nuestras elecciones y acciones, recordándonos que, a pesar de las fuerzas externas que puedan seducirnos, la decisión final de ceder o resistir está en nuestras manos. Además, la esperanza secreta de la prostituta por la resistencia del príncipe ante la tentación nos enseña a tener compasión por nosotros mismos y por los demás, reconociendo que todos luchamos contra nuestras inclinaciones negativas. Este reconocimiento puede ayudarnos a desarrollar una mayor empatía por las luchas internas que enfrenta cada persona y a fortalecer nuestra determinación para superar los desafíos personales. Satanás, siendo una creación divina, cumple una misión específica dentro del plan de Dios, actuando como un provocador cuyo objetivo es poner a prueba nuestra resiliencia y virtud. A pesar de que su función es seducirnos y desviarnos del camino correcto, existe una dimensión más profunda en la cual, paradójicamente, Satanás desea que superemos los desafíos que él nos presenta. Esta idea refleja un aspecto importante de la teología judía,
donde los desafíos espirituales se ven como oportunidades para el crecimiento personal y el fortalecimiento de la fe. La Cábala nos enseña que Dios no solo creó a Satanás y la inclinación hacia el mal, sino que también proporcionó los medios para superarlos. Este antídoto se encuentra en el estudio de la Torá y en la adhesión a los mandamientos divinos, que nos equipan con la fuerza espiritual necesaria para resistir las tentaciones y fortalecer nuestro carácter. A medida que nos dedicamos al aprendizaje espiritual y a la práctica de los principios éticos y morales enseñados en las Escrituras, disminuimos el poder del Yetzer Hara dentro de nosotros. Esta dinámica enfatiza la importancia de un enfoque proactivo en la vida espiritual, donde no somos víctimas pasivas de las fuerzas del mal, sino participantes activos en nuestra propia redención. Al comprometernos activamente en el estudio y en la práctica espiritual, no solo debilitamos las influencias negativas internas, sino que también nos alineamos más estrechamente con la voluntad divina, fortaleciendo nuestra conexión con lo sagrado y promoviendo nuestro desarrollo espiritual.